Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Escuela Bíblica. Es un gusto que estés compartiendo con nosotros el día de hoy. Estamos estudiando el libro de Hechos y el día de hoy nos toca estudiar Hechos capítulo 21 del verso 18 hasta el capítulo 22, verso 22. Es la primera parte del arresto de Pablo y su autodefensa. Bueno, ¿qué vamos a ver? Está llegando Pablo a Jerusalén. Tiene un encuentro con Jacob, que es uno de los principales de la iglesia cristiana en Jerusalén, y empiezan a hablar sobre la temática, qué es lo que va a presentar, qué es lo que está haciendo en Jerusalén, y luego vamos a estar viendo las cosas que le va a acontecer. Tras eso, él va a hacer la presentación, se va a la iglesia, está asistiendo y ahí tiene un problema, una circunstancia que va a pasar, que él va a empezar por acusaciones falsas, va a empezar a ser detenido por los judíos y van a tratar de matarlo, ¿no? Están intentando de matarlo y ahí interviene toda la parte de los principales del ejército romano, que van a sacarle, van a tratar de salvarle a Pablo, sacarle de esa situación, y Pablo pide un momento para hablar y empieza a dar su testimonio y predicar sobre la palabra del Señor y cómo él había sido salvado y había sido restaurado por el poder del Señor Jesús, ¿no? Da su testimonio. Y bueno, vamos a concentrando un poco para que podamos resumir toda la enseñanza del día de hoy. Podríamos decir de que Pablo tuvo ciertas circunstancias en su testimonio, y en uno de ellos es de que en primer lugar habló de su nacimiento, ¿no? De su nacimiento, de cómo él había sido cristiano, cómo se había criado en el pueblo judío, como judío, recibir a los pies de Gamaliel. Luego también habló sobre el celo que él tenía, que había sido perseguidor, y luego en su testimonio también Pablo narró las circunstancias de su conversión, cómo había sido llamado al Señor, cómo había tenido el encuentro con Jesús en Damasco. Y también otra cosa que habló en su testimonio era que se refirió sobre el ministerio de Ananías, como él había recibido la palabra por medio de Ananías y se había convertido, había conocido a Jesucristo. Y por último se refirió también a la visión que tuvo en el mismo lugar donde el Señor le envía a ser misionero, y también para que vaya a predicar por todo el mundo, ¿no? Que vaya a predicar hacia los gentiles. Bueno, ese era su testimonio, y en ese momento el pueblo se airea, se enoja y quiere matarlo, ¿no? Intentan matarlo. Hasta ese punto vamos a llegar en esta lección, pero quiero también contestar una pregunta de hace unos días que me dio una alumna, y donde decía que tenía problemas y decía de que tenía una situación de persona que tenía familiares que no habían conocido al Señor, y decía, ¿cómo puedo predicarle? ¿Cómo puedo hacer en esa circunstancia difícil, así como Pablo estaba enfrentando esa situación difícil de poder predicar la palabra a gente que conocía al Señor, pero que conocía de a su manera? Y entonces Pablo trató de predicar con su testimonio, y nosotros también hacemos lo mismo cuando predicamos, cuando tú te sientes en esa situación. Entonces la pregunta que podíamos contestarnos el día de hoy es: ¿cómo predicar a personas que no conocen al Señor? ¿Cómo predicar a aquella persona, a ese pariente que no conoce nada del Señor? Y lo primero que podríamos decir, resumiendo de todo lo que hemos aprendido el día de hoy en el estudio bíblico, es de que nosotros tenemos que saber hablar y escuchar. Hablar y escuchar, porque no solo es hablar con ellos, no solamente es hablar, predicar. Si tú quieres que una persona pueda conocerle al Señor y vos estás tratando de presentarle a Cristo, no solamente es hablarle de Cristo, sino también escucharle a Él, su situación. Porque dice en 1 Pedro 3:15, dice de esta manera: estén siempre preparados a responder a todo lo que se les pida razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con humildad y respeto.
Entonces no es decir, bueno, no entendés, bueno, listo, no te hablo más y nos enojamos porque no quiere entender la palabra, sino nosotros tenemos que, cuando predicamos a una persona que no conoce al Señor, lo primero que tenemos que hacer es hablar y también escuchar lo que Él tiene para decir. Pero tenemos que despejar algunos obstáculos que tenemos, ¿no? Tenemos que no asumir de que ellos creen que la Biblia es la verdadera y santa y autoridad, ¿no? No creer de que ellos creen como nosotros. Nosotros ya como convencidos, como creyentes en el Señor, sabemos de que la Biblia tiene la autoridad en el Señor, pero la gente que no conoce no sabe. Entonces no podés obligarle a que lee la Biblia, lee este versículo, vas a ver que este te va a tocar. No, si nosotros tenemos que ser más misericordiosos, hay que abrir nuestra mente, hay que abrir nuestro corazón, nuestro espíritu para darle la palabra. Entonces hay que saber escucharle también a esa persona y tener paciencia, ¿no? Deja que el Espíritu haga su trabajo. El trabajo pesado que tiene que hacer para convencer, para redarguir, es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que dedicar tiempo al Señor, que el Señor obre en ese. Hay personas que se pueden convertir al momento y hay personas que no pueden, que necesitan más tiempo, ¿no? Entonces también eso. Y también hay que saber retirarse. Dice, no, retirarse. ¿Cómo es eso? Que estar dispuesto a decir no sé, ¿no? Hay veces nosotros queremos dar respuesta a todo. Y la verdad es que hay respuesta en la palabra de todo, pero una persona que no conoce al Señor no va a entender lo que vos le puedas explicar. Entonces es preferible, hay momentos en que tampoco no sabemos de todo. Es mejor decir no sé, o lamento que en este momento no te puedo contestar, voy a investigar, voy a averiguar. Entonces esas cosas van a instar a esta persona a recibir, a conocer, a decir, bueno, mira, no sabe, pero bueno, quizás mañana te contesto, ¿no? Esas cosas van a instar. Otra cosa es, dirígete hacia Jesús, ¿no? Siempre que nuestro camino sea hacia Jesús. Nosotros somos testimonios vivos de Él. Entonces, ¿cómo podemos predicar a una persona que no conoce al Señor? Mostrando nuestro testimonio, mostrándole el amor, la misericordia de que Dios tiene con nosotros, así nosotros también tener misericordia y amor por ellos. Y vas a ver que Dios va a transformar estas vidas. Hay que tener paciencia, hay que esperar sus tiempos. Todo tiene su tiempo. Tiempo de comer, tiempo de vivir, tiempo de que se convierta también. Nosotros también éramos así, no podíamos, no contestábamos, no nos gustaba que nos hablen del Señor. No nos interesaba, pero llegó un momento en que sí, hubo el tiempo, pero alguien trabajó por nosotros, alguien oró por nosotros, y este tiempo vos puedes ser esa persona, de predicar, de hablar, de orar y tener paciencia, porque Dios tiene su tiempo, pero apóyate en Él, agárrate de Él, que Él es el que va a transformar esas vidas, que quizás es un pariente tuyo, un familiar tuyo que tú quieres que se convierta, pero ten paciencia, vos mostrá con tu testimonio de que Cristo puede cambiar una vida. Que Dios te bendiga esta semana.